SLM en la unidad número 7, ¿sí? Y en la unidad número 7 vamos a abrir la economía, ¿sí? Vamos a abrir la economía. Y cuando abrimos la economía en la unidad número 7, este modelo recibe otro nombre que es el modelo de Mundell-Fleming, ¿sí? Mundell-Fleming. ¿Estamos? Cuando ustedes busquen qué es el modelo Mundell-Fleming, no es más ni menos que el modelo ISLM, ¿sí? No es más ni menos que este modelo ISLM, pero en la economía abierta, ¿sí? Pero en la economía abierta. ¿Estamos? O sea, lo vamos a ver, pero digamos, vamos a levantar el supuesto de la economía cerrada en la unidad número 7, ¿sí? Y este modelo, al igual que los modelos de corte keynesiano, vamos a suponer que los precios están dados o son constantes. O sea, vamos a suponer que los precios están, pero que están dados, ¿sí? Están constantes. ¿Estamos? Entonces, modelo ISLM une los dos mercados, mercado de bienes y los mercados financieros. Vamos a trabajar momentáneamente con la economía cerrada, la vamos a abrir a la economía en la recién la unidad número 7, y vamos a considerar el precio dado constante. De hecho, este supuesto de precios dado constante lo vamos a levantar en la unidad número 6, cuando hagamos oferta agregada y demanda agregada. ¿Está claro? Pero si no, la economía, vamos a trabajar toda esta unidad número 5 con este supuesto, con supuestos de precios dados. ¿Vamos? Bien, voy a avanzar un slide más, donde vamos a presentar justamente la curva IS, que es justamente la curva que representa los mercados de bienes. Y para eso vamos a recordar algunas cuestiones de la unidad número 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que la unidad número 2, qué vimos nosotros? Nosotros vimos que el ingreso era igual a la demanda agregada, ese era el punto de equilibrio, ¿sí? En la unidad número 2, el punto de equilibrio en la unidad número 2 era esto, ingreso igual a la demanda agregada. Como la economía está cerrada, en este caso es bastante más sencillo, porque digo, bueno, ¿qué es la demanda agregada en la economía cerrada? Es la suma del consumo, la inversión y el gasto público, ¿sí? ¿El consumo cómo era? Bueno, el consumo era toda esta ecuación que estaba acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? El C sub 0, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué era? C sub 0. Autónomo. Consumo autónomo. Exactamente, era el consumo autónomo, ¿sí? ¿Y C1 qué era? La propensión marginal a consumir. Exactamente, la propensión marginal a consumir, que me dice en cuánto sube el consumo por cada peso adicional de ingreso disponible que poseen las familias, ¿no? Y que está a un valor entre 0 y 1. Bien, entonces esto que está acá es la función de consumo. Nosotros sabíamos que la inversión era un componente también autónomo y que el gasto público era un componente autónomo, ¿sí? En pocas palabras, nosotros decíamos, bueno, el consumo depende del ingreso disponible y de manera positiva, ¿sí? Porque en definitiva, ustedes en los ejercicios que hicieron en la unidad número 2, C sub 0 y C1 eran datos, no eran variables, es decir, no variaban, lo que hacían eran, ustedes cuando tenían los datos lo presentaban, por lo tanto eso que estaba ahí no era una función. Yo digo, bueno, ¿de qué depende el consumo de las familias de una economía? Y bueno, depende del ingreso disponible que tengan esas familias, ¿sí? Porque el consumo autónomo y la propensión era un dato, ¿está claro? Entonces, pues yo voy a decir, en la unidad número 2, nosotros decíamos que el consumo depende del ingreso disponible y de manera positiva. Si a mayor ingreso disponible, más consumo. La inversión era autónoma y el gasto público era autónomo, ¿sí? Ahora, todo esto era un supuesto que trabajábamos en el caso de la unidad número 2, donde la inversión era autónoma, y que nosotros decíamos, y que de hecho yo ya lo anticipé el lunes pasado, de que la inversión va a dejar de ser autónoma. ¿Sí? La inversión va a tener una forma funcional, me va a decir de qué depende. ¿Sí? Esto lo voy a repasar ahora, pero lo vimos el lunes, ¿sí? Nosotros lo vimos el lunes. ¿De qué depende la inversión? O sea, vamos a levantar, esto es la unidad número 2, suponen que la inversión es autónoma. Ahora, en la unidad número 5, que es la unidad que estamos trabajando ahora, vamos a considerar que la inversión no va a ser más autónoma, sino que tiene una forma funcional específica, ¿sí? Y ahora vamos a ver esa forma funcional. ¿Sí? Voy a avanzar un slide más. Y nosotros decimos, bueno, en este momento la inversión deja de ser autónoma, ¿sí? Y ya va a dejar de ser igual a una variable autónoma, sino que la inversión va a depender de dos variables. Va a depender
de la tasa de interés y del nivel de ingresos de la economía, ¿sí? Y que vimos nosotros justamente el lunes, que depende negativamente de la tasa de interés y positivamente del nivel de ingreso de la economía, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros? ¿Qué significaba que esto sea negativo? Yo decía, si la tasa de interés está subiendo, ¿qué es lo que ocurre? En definitiva, el punto final es que la inversión caiga, ¿no? Eso es lo que ocurre. La inversión, perdón, vamos a deshacer un poquito de eso. La inversión, yo digo, en el caso de que la tasa de interés suba, el punto final es que la inversión cae, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué la inversión cae? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Qué vimos el lunes? ¿Por qué cuando yo digo la tasa de interés sube, la inversión cae? Lo habíamos explicado por dos motivos. ¿Un motivo cuál era? El motivo o una manera de entender. Se destine más fondo para para los depósitos, digamos, para sacar provecho de los intereses. Bien, entonces, de alguna manera, ahí me estabas mostrando, justamente nosotros decíamos que puede ser un costo de financiamiento de la inversión, y el que te estás refiriendo vos es el costo que más nos interesa a nosotros, que es el costo de qué? Es el costo de oportunidad, ¿sí o no? Entonces, el costo de financiamiento, ¿qué implica? Si yo tengo que llevar adelante una inversión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, claramente si yo tengo que invertir, ¿qué es lo que está pasando acá? En el caso de que yo tenga que invertir, yo digo, si la tasa de interés es muy alta, el empresario que tiene que ir a comprar maquinaria se tiene que endeudar para poder comprarla, le va a salir muy cara. Entonces, ¿qué digo yo? Si está aumentando la tasa de interés, la compra de capital, que es justamente la inversión, no se olviden ustedes que la inversión para nosotros acá es el incremento del capital, ¿sí? Es la inversión, es el gasto que yo hago para incrementar los bienes de capital. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se está haciendo mucho más caro, por lo tanto, si yo tengo que salir a financiarme en el mercado, me sale muy caro, ¿sí? Si yo tengo que ir a pedir un crédito al banco, me está saliendo caro. ¿Invierto? La respuesta es que no. Por eso la tasa de interés puede ser pensada como un costo de financiamiento de la inversión. Pero ¿qué dije yo también? Que un poco lo que recién dijo el compañero. Si yo considero, si yo tengo el dinero, ¿sí? No necesito ir a pedir prestado al banco ese dinero. ¿Funciona igual la tasa de interés? Sí, funciona igual la tasa de interés, porque yo qué puedo hacer como, imagínense como empresario, tengo el dinero, ¿qué hago? ¿Compro la maquinaria? ¿Compro el capital? O sea, ¿invierto? ¿O qué puedo hacer? Y otra opción que tengo es, por ejemplo, comprar un activo financiero. ¿Y ese activo financiero qué hace? Que puede ser un bono, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa? Paga una tasa de interés. Claro, entonces, si la tasa de interés es muy alta, ¿sí? Si la tasa de interés sube, ¿qué me conviene a mí? Y la verdad, me conviene, si esto está subiendo, me conviene tener el activo financiero y no me conviene llevar adelante el proceso de inversión. ¿Por qué? Porque claramente, digamos, esto que está acá es una inversión financiera, podemos decirlo. Es decir, yo compro un activo que rinde esa tasa de interés y no me meto con el lío de lo que es la producción, claro, de la compra, de la maquinaria, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, la tasa de interés que representa para la inversión es tal cual como lo dice ahí, la tasa de interés que está acá representa un costo de oportunidad. Es decir, cuando yo estoy invirtiendo, cuando el empresario está invirtiendo, ¿qué se está perdiendo de ganar? Se está perdiendo de ganar una tasa de interés de un activo financiero. Por supuesto que cuando la tasa de interés sube, me conviene tener el activo financiero, por eso dije no invierto, por eso el costo de oportunidad sube. Por supuesto, también funciona al revés, ¿no? Si la tasa de interés baja, ¿qué significa? Significa que el costo, el activo financiero no está rindiendo buen dinero, digamos, no está rindiendo, por lo tanto, el empresario dice, bueno, en realidad me conviene, entonces en esta oportunidad sí llevar adelante el proceso de inversión, de la compra de capital. Por eso nosotros vemos que la tasa de interés representa un costo de oportunidad, ¿sí? Si yo tuviera que elegir cuál explicación es la mejor, es la segunda, es la del costo de oportunidad, ¿sí? En economía, ustedes saben que la explicación viene por el costo de oportunidad. O sea, la tasa de interés que representa el costo de oportunidad de inversión, ¿sí? Entonces, a mayor tasa de interés,
mayor costo de oportunidad de la inversión, lo que me estoy perdiendo de ganar por no tener el activo financiero es muy alto, por lo tanto dejo de invertir, y pasa lo contrario, si la tasa de interés baja, no me conviene tener el activo financiero, me conviene seguir adelante con el proceso de inversión, con la compra de capital. ¿Claro? Entonces, a menor tasa de interés, más alto va a ser, digamos, esta relación es una relación, como lo dice ahí, es inversa. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué habíamos visto nosotros el lunes? Que con respecto al producto, la relación es positiva, porque yo decía, si el nivel de producto de la economía está subiendo, ¿qué significa? Significa que la economía está pasando por un proceso de auge económico de alguna manera, ¿no? Y cuando el proceso de la economía está pasando por un proceso de auge económico, de reactivación de la actividad económica, claramente las oportunidades de negocio son mejores. Entonces, ¿qué hace realmente el empresario? Bueno, cuando el nivel de actividad está subiendo, es mucho más probable que alguien invierta. Por eso, la relación acá es una relación positiva, ¿no? Es decir, a mayor nivel de producto, a un periodo de auge de actividad económica, uno tiende a invertir, ¿sí? Por supuesto que también pasa lo contrario en la caída, digo, si el nivel de producto está cayendo, es como que la sensación de la economía no está buena, digamos, está la economía en una crisis y muchos inversionistas, muchos empresarios retrasan sus proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque justamente ven la variable, digamos, ven que justamente la economía puede estar teniendo algún problema, ¿no? Entonces retrasan su nivel de inversión. Esta variable que está acá de ingreso funciona un poco así como una variable más bien de expectativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si la expectativa es buena o es mala, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces si la expectativa es buena, invierto, y si la expectativa a veces es mala, por más que a mí me esté yendo bien, a veces no invierto. ¿Claro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como si uno se va a comprar, no sé, un auto y dice, bueno, por más que yo tenga trabajo, me esté yendo bien y demás, la verdad que la compra de un auto es una compra importante, por ahí me endeudo varios años. ¿Y qué pasa? Si la economía veo que no está tan bien, ¿qué pasa? Probablemente me dé como medio miedo a meterme a un gasto tan importante. ¿Qué hago? Retraso el proceso de esa compra, ¿no? Del proceso de comprar un auto, endeudarme, etcétera, etcétera. Por más que a mí me va bien. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Es una cuestión de expectativa. Digo, bueno, si la expectativa es que todo está mejor, digo que la economía está funcionando, que no hay gente desocupada, etcétera, etcétera, uno por ahí tiene como una expectativa mejor, ¿está claro? Y se mete y compra el auto. Bueno, el empresario le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, si tiene que llevar adelante un proceso de inversión, muy probablemente espere y retrotraiga un poco su expectativa si lo que está pasando en la economía no es bueno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Hay alguna pregunta? Entiendo, profe. ¿Se entiende? Bien. Lo que va a pasar ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es decir, es que ahora el mercado de bienes, voy a volver para atrás, ya dejó de tener esta forma, ¿no? Es decir, el mercado de bienes ahora tiene una forma funcional, a ver si aparece más adelante. Me parece que aparece por ahí. Exactamente. Aparece justamente, igual lo voy a escribir acá. Es decir, en esta nueva unidad, lo que vamos a ver en este mercado, es decir, yo ya digo, la inversión dejó de ser autónoma. Esto de alguna manera fue, ¿sí? Y vamos a decir entonces que la inversión deja de ser autónoma y la inversión se convierte de una forma funcional que depende de qué? Depende de la tasa de interés y depende del producto de la economía. ¿Cómo depende? Negativamente del nivel de tasa de interés y positivamente del nivel de producto de la economía. Esto es lo que introduce esta unidad, por lo menos para el mercado de bienes. O sea, en el mercado de bienes, ahora la inversión dejó de ser autónoma y tiene este comportamiento. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver justamente el mercado de bienes, vamos a recordar, ¿se acuerdan que ustedes tenían acá el mercado de bienes, donde aparecía el ingreso de la economía y el gasto agregado, la recta de 45 grados, que me aseguraba el equilibrio, ¿sí? En el mercado, ¿sí? O sea, sé que por esa línea azul va a pasar el equilibrio. De hecho, acá pasaba el equilibrio, fíjense, acá lo que está pasando es justamente que aparece un punto de equilibrio con la demanda agregada,
una demanda agregada nueva, como recién les decía, la demanda agregada tiene, habíamos visto nosotros que depende del ingreso disponible, y la inversión, fíjense en que acá está ya con la forma funcional nueva. Yo digo, la inversión depende de la tasa de interés y depende de un nivel de ingreso, y el gasto público sigue siendo autónomo. O sea que lo que nosotros vamos a decir es que tenemos este punto que encontramos acá con esta nueva forma funcional, ¿sí? Este punto IE, ¿sí? Que fíjense en que está vinculado a un cierto nivel de ingreso, que es, perdón, con una cierta tasa de interés que es I1, ¿sí? Es I1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer, voy a avanzar un slide más, que acá esto es un punto de inicio, ¿no? Esto es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, donde, ¿qué pasa? El mercado de bienes se encuentra con este nivel de ingreso de equilibrio, y que tengan presente que ese nivel de ingreso de equilibrio, donde se iguala el producto con la demanda agregada, está asociado a esta tasa de interés del mercado, ¿sí? Que es un nivel I1, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa si la tasa de interés se mueve, ¿sí? Que es un poco lo que viene ahora, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio, que no dice mucho. Voy a avanzar un poco más. Acá, ¿qué pasa si yo tengo un nivel de I2, ¿sí? Que es un poco más bajo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? La tasa de interés baja de I1 a I2, ¿sí? Yo estaba en este punto de equilibrio, que estaba por acá. ¿Qué va a pasar ahora? La demanda agregada, ¿qué va a hacer? ¿Qué podemos pensar? Si la tasa de interés baja, ¿quién se reactiva en este contexto? Lo que se va a reactivar es justamente la inversión, ¿sí o no? Nosotros decíamos, la inversión depende en forma negativa, es una función negativa con respecto a la tasa de interés, ¿sí o no? Entonces yo digo, esto en forma negativa, entonces yo digo, si la tasa de interés baja de I1 a I2, y yo hice bajar la tasa de interés, ¿qué es lo que pasó acá? La inversión va a subir, ¿sí? La inversión sube. Piensen ustedes que esto es un encadenamiento, ¿sí? Si la demanda agregada es la suma del consumo más la inversión más el gasto, si la tasa de interés cae, la inversión que hace sube, y al subirle el nivel de inversión, perdón, sube el nivel de inversión, sube la demanda agregada, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí o no? Estoy trabajando ahí en los márgenes, no sé si se logra ver, ustedes lo están viendo como lo estoy Sí, viendo se yo. ve. ¿Se ven? Se Perfecto. ve eso. Entonces digo, cuando la tasa de interés está cayendo, ¿qué pasó a la demanda agregada? Bueno, la demanda agregada se expandió. ¿Por qué se expandió? Porque lo que dijimos antes, ¿qué dije yo antes? Si la tasa de interés cae, el costo de oportunidad de la inversión, ¿sí? ¿Qué está haciendo? El costo de oportunidad, que es justamente la tasa de interés, está cayendo, ¿sí? La alternativa a la inversión es que puede ser un activo financiero que paga esa tasa de interés, me está pagando poco. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario lleva adelante sus planes de inversión, invierte más. Ahora, no se olviden que la inversión es parte de la demanda agregada. Entonces, ¿qué le va a pasar a la demanda agregada? Y bueno, la demanda agregada va a tener que subir. Por eso ustedes ven que acá el movimiento es hacia arriba. La demanda agregada, ¿qué hace? Sube. Claro, tiene que subir la demanda agregada, ¿sí? Sube la demanda agregada. ¿Estamos? Y por supuesto, un poco trabajando con lo que ustedes vieron en la unidad número 2, la demanda agregada en el equilibrio se expande más o menos que ese inicial incremento en la inversión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Se expande más o menos que... Con respecto al, digo, yo incrementé la inversión y se expande la demanda agregada. Ahora, el resultado final, ¿qué va a hacer? Que la demanda agregada se expanda más. Digo, si yo tengo que poner acá la variación de la inversión y la variación de la demanda agregada final, ¿van a ser igual, mayor o menor? Es decir, ¿qué igual, mayor la demanda o mayor la inversión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué signo elijo? No va a ser. ¿Va a ser? No escucho. ¿Mayor, igual o menor? Se expande sobre esa misma recta, digamos. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Que es mayor, igual o menor? Igual. No entendimos la unidad número 2.
se expande de manera Para mí es mayor. mayor. De manera mayor, ¿por qué? Porque ustedes no se olviden que acá, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la demanda agregada sube, ¿qué pasa acá? Esto es la primera vuelta, pero después, ¿cómo se retroalimenta esto? Si hay más demanda, va a haber más producto, y si hay más producto, va a haber más ingreso disponible, y si hay más ingreso disponible, hay más consumo, y el consumo es parte de quién? Es parte a través de la demanda agregada, o sea, hay un proceso multiplicador. O sea, no se olviden lo que ustedes vieron en la unidad número 2. O sea, en definitiva, ¿qué está pasando? La demanda agregada va a subir mucho más que ese nivel inicial de inversión. O sea, la inversión sube, pero termina aumentando mucho más por el efecto multiplicador de la economía. ¿Está claro? Tengan cuidado con eso, por favor. O sea, el incremento de la inversión, ¿sí? Es un nivel, pero el incremento que yo tengo en el nivel de ingreso final, que es en la demanda agregada final, es aún mucho mayor. Claro, es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor por todo el efecto multiplicador. De hecho, si yo voy acá, a ver si trato de no de borrar esto, a ver si puedo borrar esto que está acá, ¿sí? En definitiva, nosotros tenemos es esto, ¿no? La distancia vertical que yo veo acá, imaginen, vertical, es el incremento que yo tengo en la inversión, ¿sí? Y el incremento horizontal que ustedes ven acá, del ingreso de equilibrio al ingreso de equilibrio prima, es el incremento final en el ingreso, que no es más ni menos que el incremento que yo tengo acá vertical, ¿sí? Yo tengo un cierto nivel de demanda agregada y tengo un nuevo nivel de demanda agregada prima de equilibrio, ¿sí? O sea, este incremento que ustedes ven acá de la demanda agregada, ¿cómo es con respecto a este incremento acá de la inversión? Y es mucho más grande, hay un efecto multiplicador, ¿sí? No se olviden de eso, es decir, yo tengo acá que el incremento de la inversión, que es esto que está acá, ¿cómo es con respecto al incremento del ingreso? Es mucho menor, esta variación del ingreso es mucho mayor, que equivale a esto que está acá, ¿no? Porque es justamente es un espejo, ¿no? Esto es por la recta de 45 grados que es un espejo, o sea, el incremento en el ingreso es igual al incremento que yo veo acá en la demanda agregada, pero ¿cómo es con respecto a la inversión? Y es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor, ¿estamos? Entonces acá, cuando la tasa de interés cae, como en este caso de I1 y I2, aumenta la inversión y el producto o la demanda agregada de equilibrio termina aumentando en una proporción mucho mayor. La explicación, la unidad número 2 de esta materia, ¿sí? La unidad número 2 de esta materia. Si yo voy al slide que le sigue, ¿qué es lo que veo? En el slide que sigue yo digo, yo acá tenía, y fíjense, acá estoy cambiando un poco el punto, voy a tener en el eje vertical la tasa de interés y en el eje horizontal el nivel de ingreso de la economía, ¿sí? ¿Qué pasó con el ingreso de la economía cuando la tasa de interés cayó? Yo tenía una tasa de interés que era I1, pasó a tener una tasa de interés I2, una tasa más baja. ¿Y qué pasó con el ingreso de equilibrio? Y bueno, el ingreso de equilibrio, tal cual como nosotros lo vimos antes, pasó de IE, no quiero amarrachar mucho más, ya está amarrachado esto, pero pasó de IE a IE prima, o sea, el nivel de ingreso de equilibrio que hizo, subió mucho más, ¿sí o no? De IE a IE prima, o sea, subió el ingreso de equilibrio, ¿sí? Fíjense en que acá es este punto y este punto, en definitiva, son el traslado de esos dos puntos, ¿no? Es decir, este punto que está acá es un punto de equilibrio, y este que está acá, y este punto que está acá también es un nuevo punto de equilibrio cuando justamente la inversión reactiva la economía y genera todo ese efecto multiplicador. Si yo me voy acá, ese punto E original es el que está acá, y este punto E, ese punto que está acá, es el punto E' nuevo, ¿sí? ¿Qué son estos puntos que están acá? ¿Son puntos de qué? Este punto que está acá y el punto que está acá son puntos de equilibrio, ¿sí? Son puntos donde, ¿qué cosa? Justamente la demanda agregada es igual al nivel de ingreso de la economía, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo que tanto en E como en E', los puntos se encuentran en equilibrio, ¿sí? Estamos en un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Y de qué mercado? Y del mercado de bienes, ¿sí? O sea, esos dos puntos son puntos de equilibrio, ¿sí? En el mercado de bienes. Cuando voy acá,
aparece estos dos puntos. Si yo traslado esta gráfica anterior a ese nuevo esquema de tasa de interés y de producto, ¿y qué encuentro acá? Lo que yo hago, si hago un movimiento de forma infinitesimal, es decir, si muevo la tasa de interés todo el tiempo para ver lo que pasa, va a surgir una curva que se llama la curva IS. Y acá aparece una curva que aparece y que se conoce como la curva IS. Es decir, ¿qué es la curva IS? Bueno, la curva IS, ¿qué son? Acá era el punto de prima, acá era el punto E, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esta curva IS? Bueno, esta curva IS me representa ¿qué cosa? Combinaciones de qué? De tasa de interés y de producto o de ingreso, es lo mismo, de producto o ingreso, donde ¿qué mercado se encuentra en equilibrio? Fíjense, son todos puntos de equilibrio de qué mercado, son todos puntos de equilibrio del mercado de bienes. ¿Sí? De hecho, es una definición de la curva IS que aparece acá, que es esa, son combinaciones de tasa de interés y de nivel de producto, ¿sí? Son con esas combinaciones donde el mercado de bienes se encuentra como, se encuentra siempre en equilibrio. O sea, yo sé que a lo largo de la curva IS, este punto que está acá, por ejemplo, que no está marcado, ¿qué es? Es un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa que sea un punto de equilibrio? Esto que está acá, que el ingreso es igual a la demanda real. Yo sé que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, ¿sí? Estamos a lo largo de toda esta curva IS, el nivel de producto es igual a la demanda agregada. Tengo equilibrado el mercado de bienes. Claro, este modelo, digamos, esta curva IS me asegura eso. Son combinaciones de tasa de interés y de producto donde el mercado de bienes se encuentra siempre en equilibrio. Se encuentra siempre en equilibrio. ¿Estamos? ¿Se entiende esto o no? ¿Me siguieron o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. ¿Por qué se llama IS? Porque en realidad ustedes se acuerdan que cuando vieron esto, ingreso igual a la demanda agregada, en el modelo más primitivo, en la economía cerrada, donde no había sector público, ¿esto a qué equivalía? Ingreso igual a la demanda agregada. Equivalía también a hacer que el ahorro fuera igual a quién, en ese contexto, mucho. A la inversión. El modelo de una brecha, digamos. ¿Cómo era? Igual a la Inversión. Entonces acá aparece el nombre IS, ¿sí? Tiene que decir justamente que la inversión es igual al ahorro, ¿no? Es decir, me está diciendo, en otras palabras, es que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Está claro? ¿Se ven? Por eso recibe ese nombre. Un mercado de bienes, el mercado, digamos, ¿qué es lo que hice de alguna manera? Fíjense, yo lo que hice fue, siempre digo lo mismo, como que este gráfico que ustedes ven acá, el mercado de bienes de la unidad número 2, lo aplasté y lo hice en una sola curva, ¿no? Es decir, estos puntos de equilibrio lo trasladé e hice una sola curva, ¿no? Es decir, esa curva ahí es. Ahí sintetizo todo el mercado de bienes. Yo sé que a lo largo de toda esa curva ahí es, el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Es un modelo muy importante, porque es un modelo como que disruptivo para la macro, ¿sí? Para esta materia, por lo tanto es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? ¿No hay ninguna duda? Profe, una pregunta. ¿La recta va a tener siempre esa forma? ¿Nunca se va a mover? Sí, ahora los movimientos sí, ahora lo vamos a ver. En general la curva IS tiene pendiente negativa, pero vamos a ver también que puedes tener, no, vamos a tener estas curvas siempre con pendiente negativa. Acá aparece una recta, pero puede ser una curva, claramente, y ahora vamos a ver qué es lo que hace que se desplace, ¿sí? ¿Estamos? No sé si era la pregunta. Sí. Ahí viene esa parte. Vamos a ver justamente los desplazamientos. Bueno, los desplazamientos sobre la curva es un poco la derivación, ¿no? ¿Por cómo me muevo sobre la curva? Acá. ¿Cómo me muevo Y sobre la sería curva? sobre una modificación sobre el ingreso o la tasa de interés. Bien, específicamente sobre quién. ¿Cómo derivó la curva IS? ¿Sobre el movimiento de quién? De la tasa de interés. De la tasa de interés. O sea, yo para moverme sobre la curva, ¿sí? Para justamente los desplazamientos sobre la curva, ¿cómo se van a dar? Siempre y cuando se mueva la tasa de interés,
sea, tiene que ver con el mismo surgimiento de la curva. Es decir, yo para moverme sobre la curva IS, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que moverse la tasa de interés. ¿Está claro? Si se mueve la tasa de interés, varía el ingreso. ¿Estamos? ¿Sí? Tiene que ver con la misma deducción. Acá aparece justamente la misma explicación, ¿sí? Yo no la voy a hacer porque me parece que por ahí los va a confundir, pero tiene que ver con esto. Yo me muevo sobre la curva, me voy a pasar del punto A al punto B, por ejemplo, y la tasa de interés, ¿qué hace acá? Si la tasa de interés sube, ¿sí? ¿Cómo es el enganche de esto? Tiene que ver con la misma deducción. Si la tasa de interés sube, ¿qué va a pasar con el producto? Nosotros vamos a decir que el producto se cae. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Cuál es la explicación? Si la tasa de interés sube, ¿sí? Como ustedes tienen ahí, de I a I prima, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién se despeja del mercado de bienes? Te escucho. Baja la inversión. Exactamente, el costo de oportunidad de inversión ahora es más alto. ¿Qué van a hacer los empresarios? ¿Van a comprar maquinarias o van a poner todo ese dinero en capital financiero? Y lo van a poner en capital financiero, nada productivo. Por lo tanto, la inversión va a caer, y al caer la inversión es parte de la demanda agregada, ¿sí o no? Lo vimos recién. Y si cae la demanda agregada, va a caer el producto de la economía, ¿sí? Y si cae el producto de la economía, cae el ingreso disponible de la economía, ¿sí o no? Va a haber menos ingreso en el bolsillo de la gente. Y si eso ocurre, hay menos consumo, ¿no? Y si hay menos consumo, retroalimenta negativamente la demanda agregada, ¿sí o no? Porque el consumo es parte de la demanda agregada y ahí se genera un efecto multiplicador keynesiano, hay un multiplicador keynesiano que me va a decir, mira, el producto se te va a terminar cayendo, ¿sí? Si yo uno las puntas, ¿sí? Si yo uno estas puntas, digo, la tasa de interés subió y el producto terminó cayendo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy moviendo sobre la curva 10. ¿Sí? La tasa de interés subió y el producto cayó, ¿tá? Pero me moví sobre la curva. Pero claro, es un desplazamiento sobre la curva. ¿Estamos? Ahora, lo que hay que preguntarse es qué pasa o cómo la curva se mueve, ¿no? Cómo la curva se desplaza, que es otro movimiento, ¿no? El desplazamiento de la curva, lo vamos a ver acá, en los slides que siguen, es esto, ¿no? Desplazamiento de la curva. Es decir, acá lo que va a pasar es que la curva se va a mover hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener nosotros es, vamos a partir de un punto sobre la curva. Ustedes saben que este punto es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Yo sé que el punto que está acá sobre una curva IS es un punto de equilibrio. Es decir, ¿qué me dice ese punto de equilibrio? Me dice que la demanda, el ingreso de la economía es igual a la demanda, y la demanda, ¿cómo viene dada? Viene dada por la suma del consumo, que depende del ingreso disponible, la inversión, que depende de la tasa de interés y del producto, y del gasto público, ¿sí? Y que si esto yo acá le pondría, no sé, un I0, esa tasa de interés sería I0, ¿no? Eso sería un poco el punto de partida, ¿estamos? Eso sería el punto de partida. Fíjense en lo que pasa acá. ¿Qué es lo que me dice acá? Lo que me dice acá es que caen los impuestos, ¿sí? Bajan los impuestos, ¿sí? Si bajan los impuestos, acá va a haber algo le va a pasar a la demanda agregada, ¿sí? Específicamente, ¿qué componente de la demanda agregada, ¿sí? El consumo, la inversión o el gasto, ¿cuál de los tres se va a haber tocado cuando bajan los impuestos? El ingreso disponible. Exactamente, El ingreso. va a haberse tocado, exactamente, ¿no? Es decir, la teoría que me dice, bueno, me va a decir esto, ¿no? Cuando los impuestos se caen, sí, perdón, cuando los impuestos se caen, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el ingreso disponible de la gente, ¿cómo va a ser? La gente va a tener Mayor. menos ingreso o más. Va a tener más, exactamente, va a tener más ingreso disponible. Claro, es decir, el ingreso que queda en el bolsillo de la gente es más alto. Y si eso pasa, ¿la gente qué va a hacer? ¿Qué me dice la teoría keynesiana del consumo? Va a Que más tener más ingreso poder para disponible, comprar. la relación acá es una relación positiva. Por lo tanto, me va a decir, va a consumir más, y si consume más, va a haber más demanda agregada de bienes, y si hay más demanda agregada de bienes, va a haber más ingreso, y esto otra vez retroalimenta el ingreso disponible. Hay un efecto multiplicador, que ustedes lo vieron en la unidad número 2, ¿no? También un multiplicador, cuidado que es un multiplicador keynesiano, ¿no?
que me va a decir el producto te va a terminar subiendo, ¿sí? De hecho, en términos de la unidad número 2, acá aparece el gráfico, ¿no? Yo tengo un punto de equilibrio, que es el punto que vimos recién. Acá aparece el punto de equilibrio. Cuando cuando los impuestos caen, ¿qué va a hacer? La demanda agregada tiene que, como recién dijimos, ¿qué hace la demanda agregada? La demanda agregada termina subiendo, ¿sí? Por eso van a ver ahora en el gráfico que le sigue que la demanda agregada se desplaza hacia arriba, ¿sí? Que la inversión, por el hecho de que los impuestos caen, ¿por qué? Porque justamente el que cambia acá es el ingreso disponible, ¿sí? Es este el componente, si hay un ingreso disponible nuevo, entonces la demanda agregada se expande, ¿no? Y acá está el efecto multiplicador que yo escribí antes, ¿no? Caen los impuestos, sube el ingreso disponible, sube el consumo y ahí es todo un efecto multiplicador que me dice que la demanda agregada sube y que de hecho el ingreso de equilibrio sube, ¿no? Es decir, lo ven acá, ¿no? El ingreso de equilibrio termina subiendo. Escribí cualquier cosa. Ingreso de equilibrio sube. ¿Estamos? Ahora, en términos del gráfico de la IS que vimos acá, perdón, que vimos acá, o sea, el ingreso de equilibrio que va a pasar ahora con este efecto, el ingreso de equilibrio va a ser más alto, ¿sí? Va a ser mucho más alto, o sea, yo antes tenía un ingreso de equilibrio y ahora tengo un ingreso de equilibrio y E', ¿no? Tengo un ingreso más alto de equilibrio, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, en todo este proceso que vimos acá, ¿la tasa de interés se movió o no? Acá, perdón, le llamó tasa de interés 1, para no confundirnos, ¿no? Acá no era I0, sino que era I1, la original. Cuando yo bajé los impuestos, ¿le pasó algo a la tasa de interés acá o no? En todo este efecto multiplicador, en esto que yo expliqué acá. ¿Le pasó algo a la tasa de interés? No. La tasa de interés no le pasó nada. Entonces, ¿qué tiene que haberle pasado a la curva IS con todo este proceso? En realidad yo pasé de IE, ya pasé de este nivel de ingreso a este nivel de ingreso disponible, el nuevo, de equilibrio, y en principio uno puede pensar que la tasa de interés se mantuvo igual. Entonces, ¿qué tiene que haberle pasado a la curva IS? Y justamente la curva IS se tiene que ver desplazado, tal cual como lo dice acá, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasó? El ingreso de equilibrio subió de IE a IE' y la tasa de interés no se movió. Entonces, la única manera de que esto pase, ¿cómo es? Y es que yo me salte de puntos de equilibrio, es decir, que yo pase de una curva a una curva nueva, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la curva IS se desplazó ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? Pues tomó este desplazamiento. ¿Y esto qué fue? ¿Por qué se movió? ¿Qué es eso? Es una política, Y ¿sí o sí, no? El impuesto es una política, es una Sí, política. tenía política fiscal expansiva. Exactamente, fue una política fiscal porque tiene que ver con la modificación de los impuestos y que fue expansiva, ¿sí o no? Entonces, como fue expansiva, ¿qué pasó con la curva IS? La curva IS terminó moviéndose hacia la derecha, se expandió la curva IS, ¿sí? Entonces, acá se mueve por una política fiscal expansiva. Podía haberse movido hacia el otro lado, o sea, hacia la izquierda, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, pero hubiera pasado, por ejemplo, el punto E'', y yo hubiera tenido una curva IS'', o sea, un nivel de ingreso más bajo, y la política, ¿cómo hubiera sido? Contractiva. Exactamente, o sea, se va a mover hacia la Activo. izquierda, la política es contractiva, ¿sí? Entonces, la curva IS, fundamentalmente, ¿por qué se desplaza? Se desplaza fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente por políticas fiscales, ¿sí? Entonces, si la política fiscal es expansiva, la curva IS se mueve, como ustedes ven, hacia la derecha, una política fiscal expansiva. Si es contractiva, se mueve hacia la izquierda, ¿sí? O sea, se mueve fundamentalmente por políticas fiscales, ¿sí? Si es expansiva, se mueve hacia la derecha, si es contractiva, hacia la izquierda. Nosotros no tenemos mucha artillería de políticas fiscales. ¿Qué puede pasar? ¿Qué políticas fiscales tenemos acá? Si yo digo política fiscal, Aumentar el gasto público.
aumentar y disminuir el gasto público, o sea, acá aparece el gasto público, que el gasto público no se olviden que es consumo público e inversión pública, eso es el concepto de gasto público. ¿Qué otra cosa más tenemos? Lo que vimos recién, el tema de los impuestos, ¿y qué más vimos? Las transferencias. Las transferencias, exactamente, las transferencias, es decir, el gasto que hace el Estado de alguna manera desde que le da el Estado a las familias, ¿no? El gasto de transferencias, que ahí puede ser jubilaciones, planes sociales, etcétera, etcétera. O sea, la política fiscal está bastante, son esos 4 elementos, ¿no? Esos 3 elementos grandes, ¿no? Modificación de gasto público, política de tributos y política de transferencia, redistribución de ingresos. ¿Está claro? ¿Puede moverse por algo más? Sí, podría moverse, por ejemplo, si se mueve una de las cosas que nosotros teníamos, porque si ustedes se fijan, voy para atrás, la curva IS cuando la armé, a ver si está por acá, qué mamarracho que hice, acá, a ver dónde estoy, acá, fíjense, yo dije fundamentalmente la tasa, digamos, si se mueve la tasa de interés, como acá, me muevo sobre la curva, ¿no? Si se mueve el gasto público, yo por ejemplo, lo que hicimos, digamos, si se mueve el gasto público, se mueve, y si se mueve algo del ingreso disponible, ¿sí? Como por ejemplo, porque dentro del ingreso disponible, recuerdo un poco lo que era el ingreso disponible. El ingreso disponible, ¿qué era? Era el ingreso menos lo que se paga de impuestos proporcionales y menos lo que se paga de impuestos fijos, más las transferencias. Acá aparece, esto es parte de la política, perdón, eso que está ahí es parte de la política fiscal, ¿no? Es decir, los impuestos de suma fija, que era la T grande, los impuestos proporcionales y las transferencias, ¿no? Es decir, impuestos y transferencias. Acá aparece el sector público. Pero también puede moverse, por ejemplo, si hay un shock en el consumo autónomo. Eso no es política, ¿está claro? Si el consumo autónomo por un X motivo se modifica, obviamente también la curva IS se va a mover. Se va a mover obviamente hacia la derecha si el consumo autónomo aumenta y se va a mover hacia la izquierda si el consumo autónomo disminuye. ¿Claro? O sea, la curva IS, en pocas palabras, se mueve por políticas fiscales principalmente, pero también puede moverse porque se altera el consumo autónomo. ¿Sí? Si se altera el consumo autónomo, también la curva IS se mueve. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? No, no. Bien. ¿El resto? Sigo. Si les No, parece. profe, se entendió bien. ¿Entendió? Bien. Vamos a la curva LM. Acá aparece la otra parte. Es decir, yo hasta ahora derivé una curva, que es la curva IS, que tiene que ver con el mercado de bienes, pero se acuerdan que mi modelo era un modelo ISLM. O sea, lo que voy a hacer también es introducir, y voy a introducir lo que le pasa al otro mercado, que es el mercado financiero. ¿Sí? En este caso, el mercado financiero, que es justamente la curva LM, ¿qué es lo que viene acá? Bueno, justamente viene el hecho de, acá repasando un poco la última unidad que vimos, y es que el mercado financiero, ¿cuándo está en equilibrio? Bueno, el mercado financiero está en equilibrio cuando pasa esto, ¿no? La demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, ¿sí? Eso es el equilibrio en el mercado financiero, ¿sí? La demanda de dinero, ¿de qué depende? Bueno, ustedes habrán visto con los chicos que la demanda de dinero depende de 2 cosas, ¿no? De la tasa de interés y del nivel de ingreso. Positivamente del nivel de ingreso y negativamente la tasa de interés. ¿Por qué pasa esto? Con respecto al nivel de ingreso, ¿qué representaba acá? ¿Por qué era positiva la demanda de dinero? Por el motivo transacción y precaución. Exactamente, acá es justamente por el motivo transacción y por el motivo precaución, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros? Si el nivel de ingreso sube, ¿qué significa? Significa que se están haciendo más transacciones económicas, por lo tanto necesito más dinero o menos dinero para respaldar esas transacciones económicas. Y voy a necesitar más dinero, por lo tanto, cuando el nivel de ingreso sube, ¿sí? Cuando el nivel de ingreso sube, significa que se están haciendo más transacciones
Y como se hacen más transacciones, la gente va a demandar más dinero para respaldar esas transacciones. Por eso acá el signo que pusimos fue un signo positivo, ¿no? Motivo transacción. Y el motivo precaución es esa cantidad de dinero que la población mantiene como líquido ante un caso de algún imprevisto. Claramente, mientras el ingreso de la población sea más alta, la gente suele tener más dinero por ese motivo, ¿sí? Es una relación positiva, de alguna manera. Es decir, la gente, digamos, si uno tiene más ingresos, es más probable que tenga algún dinero más en efectivo para algún tipo de hecho infortuito, digamos, ¿no? Y en el caso de la tasa de interés, ¿por qué era negativa? ¿Qué motivo aparecía acá? ¿Por qué aparecía la tasa de interés? Especulación. Por el motivo especulación, exactamente. Era el motivo especulación, el motivo que ingresa Keynes. ¿Qué decíamos nosotros? Si la tasa de interés sube, es muy parecida a lo que vimos recién con la inversión, ¿sí o no? Aparece, ¿qué le convenía a la gente? ¿Tener dinero en efectivo o tener un activo financiero? ¿Sí? ¿Qué me conviene hacer? Un activo financiero. Si la tasa de interés sube, me conviene el activo financiero, como recién me dicen, ¿por qué? Porque es justamente el que paga la tasa de interés. El dinero no paga tasa de interés por tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la tasa de interés sube, yo tengo menos dinero en efectivo, ¿por qué? Porque me estoy perdiendo de ganar una tasa de interés en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, esa tasa de interés representa de alguna manera el motivo especulación que introduce Keynes, ¿sí? Que introduce Keynes. Si yo fuese economista clásico, eso no lo reconozco, ¿sí? Esto se lo habrán dicho los chicos, pero yo digo, yo eso no lo reconocería. Es decir, un economista clásico, ¿qué es lo que haría? Y un economista clásico tacha esto y me va a mostrar que la demanda de dinero solo depende del nivel de producto. ¿Claro? No dependería de la tasa de interés. ¿Estamos? Es motivo clásico sería solamente. ¿Sí? Bien. Y la oferta monetaria, fíjense en acá. ¿Perdón? No, pensé que alguien me quería hacer una pregunta. Y en el caso de la oferta monetaria, ¿de qué depende la oferta monetaria? Bueno, fíjense en que la oferta monetaria, que ahora aparece MS, pero es la oferta monetaria, ¿de qué depende? De la base monetaria y del multiplicador monetario. Acuérdense que yo acá que tengo que la oferta monetaria que es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Por eso acá está resumido de alguna manera que la oferta de dinero en toda la economía depende de estas dos cosas, ¿sí? ¿Estamos? Y acá hay que recordar lo que vimos hasta el otro día, ¿sí? La oferta monetaria, por definición, ¿qué es? La oferta monetaria es el circulante que hay en la población más los Los depósitos depósitos. en el financiero. La base monetaria es el pasivo del Banco Central, por lo tanto es el circulante más las reservas que hacen los bancos en el Banco Central, o sea, ahí estaríamos sumando el nivel de encaje. Y el multiplicador monetario, no se olviden que acá, ¿qué forma tiene el multiplicador? Era 1 más el circulante sobre los depósitos, lo mismo aparece acá abajo, y acá aparece también